Bueno, reciban todos ustedes un cordial saludo. A continuación voy a dar a conocer una presentación correspondiente a la unidad 2, tarea número 3 de la materia biología celular y molecular, correspondiente a los fundamentos químicos y biológicos de las 4 biomoléculas orgánicas. Mi nombre es Lina Paola González Ciabato, estudiante de Administración de Salud de la los carbohidratos, ¿qué son? Son la importante fuente energética de toda actividad celular y cumplen un rol fundamental en el metabolismo. Por tal razón son de vital importancia en la alimentación diaria. Pues como su nombre lo indica, los carbohidratos están formados a partir de dos términos que son carbono e hidrato. El hidrato es toda aquella sustancia que contiene agua y el carbono es un elemento químico y también pues tienen un poco de oxígeno en su componente. Es decir, que están formados por tres elementos que son carbono, hidrógeno y oxígeno. Las características de los carbohidratos. Cabe recalcar que los carbohidratos son fundamentales, ya que la energía que aportan dan paso a un desarrollo de actividades musculares y neuronales y mantienen estables la presión arterial y la temperatura de nuestro cuerpo. Eh, una segunda característica es que para poder ser utilizadas mediante el proceso digestivo son transformados en glucosa para nuestro cuerpo. Que la glucosa es el principal azúcar que circula en la sangre, es decir, es la primer fuente de energía en el cuerpo de nosotros. Tercero, mejora el ánimo. Los carbohidratos y otros que lo complementan con altos niveles de energía. Es decir, no podemos negar que para sentirnos bien no necesariamente pues es a base de voluntad, de ideas positivas. Para eso también es bueno ingerir carbohidratos y proteínas que hacen como que el estado de ánimo y la energía pues crezca más y más. También decimos que los carbohidratos mejoran la digestión. Pues para una buena digestión hay que ingerir mucha fibra y los carbohidratos son súper ricos en este componente, que ayuda a evitar el estreñimiento y la fatiga también. Por otra parte, se dice que los carbohidratos aumentan la resistencia. Esta característica es notoria para los deportistas, pues para sentir que los músculos hacen su trabajo con suficiente energía es necesario consumir calorías y estas también las podemos encontrar dentro de los carbohidratos. También se dice que mejora la irrigación sanguínea al alimentarnos con vegetales, espinacas y semillas de girasol, que pues digamos que esto es una dieta balanceada o una alimentación balanceada, más bien llamémoslo así. Hay que evitar el consumo excesivo de sal y pues tomar té para seguir esta, digamos, alimentación variada. Ahora vamos a hablar de la función de los carbohidratos. La función principal que cumplen es la aportación de la energía necesaria para nuestro día a día. Sin embargo, también tiene otras tareas relacionadas con una buena salud y un buen funcionamiento de nuestro organismo. Hablamos que energéticamente funcionan como reserva energética, pudiendo usarse de manera inmediata porque las despensas energéticas tienen la capacidad de movilizar rápidamente para la producción de glucosa, como lo mencioné anteriormente. Esto hace que el aporte de carbohidratos sea diario. También ahorran proteínas, pues si usamos los carbohidratos digamos como gasolina para nuestro cuerpo, pues entonces se dejan a un lado el uso de las proteínas y pues pasan a usarse en otras funciones en los tejidos. Los carbohidratos forman parte de tejidos importantes, tejidos conectivos y nerviosos. Son utilizados. También son encontrados en moléculas tales como el ADN y el ATP, que es un nucleótido necesario para obtener energía. Y también previenen los cuerpos cetónicos, es decir, que
si no se tiene suficiente carbohidrato, el cuerpo utiliza la grasa y esto provoca algo llamado cuerpos cetónicos. Y estos en abundancia provocan también arritmias cardíacas y osteoporosis para pues nuestro cuerpo. Por otra parte, podemos decir que disminuye el estreñimiento, ablandando las heces y aumentando su volumen. Aumenta la sensación de saciedad, ralentiza el vaciado de estómago, disminuye la absorción de sustancias como el colesterol. En el caso de diabéticos, disminuye la subida de azúcar en la sangre, pues debido a lo que llamábamos anteriormente como la glucosa, y hace un posible efecto protector contra el cáncer de colon y enfermedades cardiovasculares, debido a que pues disminuye el estreñimiento y ablanda las heces. Se acumulan en pequeñas cantidades en los músculos bajo el nombre de glucógeno. La clasificación de los carbohidratos se hace en tres, o sea, vamos a hablar de clasificación de carbohidratos por la cantidad. Digamos que hay varias clasificaciones, pero pues vamos a usar las principales. Los monosacáridos, su fórmula general pues es CH2O. Es importante señalar que los monosacáridos cuentan siempre con un grupo carbonilo en uno de sus átomos de carbono y grupo hidroxilo en el resto. Los monosacáridos son carbohidratos simples formados por una sola molécula. Los disacáridos son otra parte de clasificación de los carbohidratos, que son carbohidratos formados por dos moléculas de monosacáridos, los cuales al hidrolizarse producen dos monosacáridos libres. Los oligosacáridos, formados de 3 a 10 moléculas de monosacáridos, los cuales al hidrolizarse se liberan cada uno. Se encuentran en frecuencia unidos a las proteínas los oligosacáridos, formando lo que se conoce como glucoproteínas. Y por último, los polisacáridos, que son cadenas ramificadas de más de 10 monosacáridos, los cuales son producto de la condensación de varias moléculas monosacáridas con la pérdida de varias moléculas de agua. Su función principal dentro de nuestro organismo es el almacenamiento de vitaminas. Ahora pasemos a la segunda biomolécula orgánica, que son los lípidos. Los lípidos son un grupo muy heterogéneo de compuestos orgánicos constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno principalmente. En ocasiones también están compuestos por azufre, nitrógeno y fósforo. Observamos pues los principales lípidos que existen y pues digamos que una imagen de lípido. Las características de los lípidos son insolubles en agua, son solubles en disolventes orgánicos como el éter, el cloroformo, el benceno, es decir, en aceites. Están formados principalmente por ácidos grasos y glicerina u otros alcoholes. El beneficio de los lípidos producen en el cuerpo son los de almacenamiento de energía, o sea, van de la mano de los carbohidratos, pero pues con diferente función. Estos son los que transportan o brindan entre 7 y 9 kilocalorías por lípido. Los lípidos necesitan desplazarse desde el intestino hasta el punto de destino, y esto lo hace a través de las lipoproteínas, complejos lípidos moleculares que se encuentran en la sangre. Características de los carbohidratos. Otras de las características son que existen vitaminas que necesitan disolverse en espacios gaseosos para poder ser absorbidas, transportadas y almacenadas en el organismo. La vitamina A, la vitamina E, la vitamina K y la vitamina D son fundamentales para procesos tales como favorecer la coagulación de la sangre, mejorar la visión, fortalecer el sistema inmunológico, mantener huesos fuertes, favorecer los procesos antioxidantes, facilitar la renovación celular de la piel, entre otros. Estas vitaminas requieren necesariamente de los lípidos para poder ser absorbidas por el cuerpo. Yo quiero decir que los lípidos poseen una gran parte apolar o hidrofóbica, es decir, que le teme al agua
o rechaza el contacto con el agua, lo que quiere decir que no interactúa bien con solventes polares, pero sí con gasolina, éter o cloroformo. Función de los lípidos. Las principales funciones de los lípidos son, bueno, la reserva energética proporciona unas 4 veces más energía por molécula que la propia glucosa. Ellos también se puede decir aquí que producen, digamos, sabor de algunos alimentos y que se encuentran también en los omegas 3, 6 y 9. Bueno, otra función es la función estructural. Debido a su naturaleza, entonces, debido a su naturaleza anfiapática, es decir, diluido en agua, es disolvente orgánico, son el componente fundamental de todas las membranas celulares. También podemos decir que aquí estructuralmente recubren órganos y dan resistencia a proteger tejidos adiposos como son los tejidos de las manos y los pies. Ahí me voy a volver un poquito. En cuanto a la reserva energética, se dice que es una excelente forma de almacenar energía en los animales, ya que en células adiposas y en los vegetales se ve también en frutos y en semillas energéticamente. Función protectora. Como el tejido adiposo subcutáneo panículo adiposo, especialmente en animales que viven en ambientes fríos, o la grasa que se encuentra alrededor de algunos órganos esenciales como el riñón. Entonces, porque son protectores, que es panículo adiposo, que digamos que ese es el aislante de frío o calor, y almacenan reservas nutritivas, es decir, protegen de frío o calor y protegen a nivel graso órganos también como el riñón, para almacenar reservas nutritivas para el órgano. Reguladora. La prostaglandina son algunas hormonas y las vitaminas liposolubles tienen naturaleza lipídica y actúan regulando importantes funciones fisiológicas, es decir, pues ir al baño, bueno, todas esas cosas. También las hormonas esteroides y las prostaglandinas. La clasificación de los lípidos. Los lípidos saponificables son ésteres de un ácido graso y un alcohol, por lo que dan una reacción de saponificación, son hidrolizables. Bueno, ¿qué es la saponificación? Es la transformación de un cuerpo graso a un cuerpo duro, digamos a un jabón, no sé. Dentro de eso encontramos los aciglicéridos, que son una unión de un ácido graso con glicerina. La cera, que es la reacción química entre un ácido carboxílico y un alcohol. El glicerolípido, unión de una molécula de glicerina con dos ácidos grasos. Y los esfingolípidos, unión de un ácido graso de cadena larga con un enlace de amina. Allí se forma la ceramida, que es la sustancia cosmética para la regulación de la piel y cabello y uñas. Es la mina. Entonces, la ceramida es la sustancia cosmética para la regulación de la piel y cabello y uñas, es decir, pues como la protección. Aquí en esta gráfica podemos observar, pues digamos con un medio externo, pues la clasificación de un lípido saponificable y pues sus diferentes partes en cuanto a colesterol, proteína y glucoproteína, que era lo que hablábamos pues antes. La clasificación de los lípidos isabonificables entonces son derivados de los hidrocarburos lineales o cíclicos insaturados. No contienen ácidos grasos, de modo que no dan la reacción de saponificación, es decir, no son hidrolizables.
Tenemos los terpenos, estos les dan olores característicos a las plantas debido a la liberación de una serie de compuestos volátiles. Se usan más que todo en perfumes y en olores de lavanda y pues todas esas cosas que tienen olor, digamos, agradable. En el cuerpo los terpenos actúan como protectores de la sangre y demás fluidos corporales. Los esteroides son compuestos de 4 anillos funcionados de carbono y se encuentran en la piel, transforman en vitamina D pues todo. Y los prostaglandinas entonces son, digamos que también son compuestos digamos, para la reacción del ácido graso intracelular. Bueno, ahora tenemos por otra parte el tercer tema, que son los ácidos nucleicos. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Son biomoléculas orgánicas compuestas siempre de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Se definen químicamente como polinucleótidos, ya que están formados por la repetición de unidades moleculares llamadas nucleótidos. Entonces aquí pues en las gráficas se observa, digamos, que la expresión de la información genética, que pues es para lo que nos sirve los ácidos nucleicos. Bueno, ahí se explica la transcripción, la traducción, que más adelante les voy a decir. La adenina está situada pues aquí a este costado y la encontramos en algunas biomoléculas. Participa en la formación de los ácidos nucleicos en forma de base nitrógena y juega un rol fundamental en el metabolismo de los organismos. La timina son 4 bases nitrogenadas que forman parte del ADN y en el código genético pues se representan por la T. La guanina es una base nitrogenada púrica, interviene en reacción metabólica de transferencia de energía, y la citosina funciona como cadena en el proceso de la hematopoiesis, la remodelación ósea y el desarrollo embrionario. Las funciones del ADN, ahora vamos a pasar a las funciones del ADN. Entonces, la primera es almacenar la información genética, como lo mencioné anteriormente. Entonces, estas proteínas son específicas de cada especie y el organismo y son responsables de las características y funciones del mismo. Es decir, el ADN dirige la síntesis de proteínas, ya que tiene información necesaria para que pues, cada organismo sintetice sus propias proteínas. Transmitir la información genética de una célula a las generaciones siguientes de células hijas con la recopilación o duplicación del ADN. Esas células reciben una copia exacta de ese material genético que contiene la información necesaria para la vida del organismo pues, nuevo que se va a dar. Y de este modo los caracteres hereditarios se transmiten de padres e hijos, generación tras generación, por medio de... Ahora tenemos el otro tipo de ácido nucleico, que es el ARN, y significa ácido ribonucleico. El ARN, al igual que el ADN, posee 4 bases nitrogenadas, llamado también RNA. Es el ácido cuyo azúcar es una ribosa y se halla dentro de las células tanto procarióticas como eucarióticas. Entonces, el ARN tiene tan solo una única cadena de polinucleótida y es un componente estable. Se encarga de colaborar con la síntesis de proteínas y dirigir el ensamblaje correcto de aminoácidos. Entonces se compone por adenina, timina, uracila y citosina. Bueno, la principal función del ARN es expresar la información genética, es decir, ejecutar las órdenes contenidas en el ADN. Por tanto, el ARN es el encargado de sintetizar las proteínas a partir de la información contenida en el ADN.
Además, en algunos virus es el material hereditario. Podemos decir que el ARN es el mensajero. Podríamos decir que la molécula que el ARN transmite las células que reciben una copia exacta de este material, y pues por eso se llama, digamos, ARN mensajero. Las funciones de los ácidos nucleicos constituyen el dogma central de la biología molecular, en el que la información genética del ADN se replica en ADN y la información del ADN se transcribe a ARN, y esta información contenida en el ARN se traduce a las proteínas. Importante. Este dato me pareció muy importante. También pues lo hablé con una bióloga que pues trabaja conmigo, y ella me dijo que la transcripción del ADN es el primer proceso de la expresión génica mediante la cual se transfiere la información contenida en la secuencia del ADN hacia la secuencia de proteína utilizando diversos ARN como intermediarios. Es decir, el ADN pasa su información y el ARN, digamos que es el mensajero o el puente, pues para realizar, digamos, la transcripción genética. Las secuencias son copiadas al ARN mediante una enzima llamada ARN polimerasa que sintetiza un ARN mensajero que mantiene la información de la secuencia del ADN. De esta manera, la transcripción del ADN también podría llamarse síntesis del ARN mensajero. Bueno, eso es todo, y aquí pues vemos la transcripción, digamos, del ADN al ARN mensajero. Pues el ADN entonces tiene, digamos, que doble cadenita, y el ARN pues solamente una, que era lo que se experimentó. Ahora vamos a pasar a las proteínas. Las proteínas son sustancias orgánicas que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Están compuestas de aminoácidos, algunos de los cuales son esenciales para nuestro organismo. Entonces, mediante las gráficas pues podemos ver que están, digamos, las proteínas en todos los alimentos, y que pues nosotros los ingerimos mediante la alimentación, y pues también hay proteínas que el mismo cuerpo, digamos, que emiten. Las proteínas poseen una estructura química, una de las características de las proteínas es que poseen una estructura química central que consiste en una cadena lineal de aminoácidos plegada de forma que muestra una estructura tridimensional. Esto les permite a las proteínas realizar sus funciones. Las proteínas son el principal nutriente para la formación de los músculos del cuerpo y en todos los procesos biológicos realizados por los seres vivos, es decir, la respiración celular, la fotosíntesis, la actividad muscular, la síntesis y el transporte de hormonas, coagulación sanguínea, entre otros, participan las proteínas a tal punto que sin ellas tales procesos no se realizarían. Debido a que constituyen el principal nutriente para la formación de los músculos del cuerpo, además de la formación de tejidos y regulación del funcionamiento de algunos de los órganos. Las funciones de las proteínas pues digamos que son muchas realmente, pero pues vamos a seleccionar las más importantes, o digamos que las principales. Una de las principales es que son catalizadores biológicos, es decir, que las enzimas que llevan a cabo las reacciones biológicas de hidrólisis, oxidación, fosforilación, etc. son proteínas. Estas se caracterizan por la presencia de un sitio activo. Son compuestos de defensa. Las inmunoglobulinas, por ejemplo, son proteínas que nos ayudan a combatir enfermedades infecciosas. También sirven como transportadoras, ya que la hemoglobina transporta oxígeno, la transferrina transporta hierro y las lipoproteínas transportan lípidos para el cuerpo. Son estructurales y digamos que un sostén, porque las proteínas son muy importantes para nuestra piel, como el colágeno, la elastina y la elastina para el cabello, y la queratina corresponden a este tipo de sostén para nuestro cuerpo. Son
contiene una función de reserva que es la albumina del huevo y la caseína de la leche. Son típicas proteínas de reserva pues, para nuestro cuerpo en la parte alimenticia. Hormonalmente actúan a baja concentración, pero resultan esenciales. Una proteína muy importante perteneciente a este grupo es la insulina, que regula los niveles de glucosa en la sangre y pues actúa junto con... Ay, no mentiras, perdón. El tráctil, que es algunas proteínas como la miosina o la actina, gobiernan los movimientos de contracción, por ejemplo, pues para contraer los músculos. Bueno, cabe recalcar que las proteínas son importantes biológicamente, ya que cada especie de ser vivo es capaz de sintetizar sus propias proteínas. Entonces vamos a clasificar las proteínas según su composición. Por un lado tenemos las proteínas que son proteínas simples y son aquellas que por hidrólisis producen solamente aminoácidos. Un ejemplo de esta proteína es la ubiquitina. ¿Qué es la ubiquitina? Es la proteína reguladora encontrada en organismos de eucariotas, más que todo. También la podemos clasificarlas en proteínas conjugadas. Estas proteínas contienen, además de su cadena polipeptídica, un componente que no es un aminoácido denominado grupo prostético. Este componente puede ser un ácido nucleico, un lípido, un azúcar o simplemente un ion orgánico. Un ejemplo de estas proteínas son las proteínas conjugadas, son la mioglobulina, la hemoglobina y los citocromas. Según su forma podemos clasificar las proteínas fibrosas. Están formadas por cadenas polipeptídicas formando estructuras compactas llamadas fibra. Dentro de estas se encuentra la fibroína, que es producida por insectos, más que todo pues por el gusano de seda y por arañas, creo que son. Por otra parte tenemos el colágeno, que constituye el componente proteico principal de nuestro tejido conectivo, y también la queratina, que las encontramos en uñas, garras, pico, pezuñas, cuerno, pelo, lana y la capa externa de la piel pues de nosotros. Y la elastina, que le proporciona elasticidad a la piel y a los vasos sanguíneos. Según su forma, entonces tenemos las proteínas globulares, que están formadas por cadenas polipeptídicas que adoptan una forma esférica, desempeñan funciones estructurales y mecánicas actuando como enzimas. Pues las enzimas están consideradas como biocatalizadores, los cuales regulan y aceleran las reacciones químicas de nuestro cuerpo. Hormonalmente, pues un ejemplo, digamos, sería la insulina, el glucagón y la tiroxina. Proteínas transportadoras y receptores de membrana, por ejemplo, la hemoglobina, como lo decíamos anteriormente. Proteínas transportadoras de triglicéridos, ácidos grasos y oxígeno de la sangre. Estos son responsables, entre otras funciones, de la contracción de las fibras musculares, o sea, una cosa lleva, digamos que encaja con la otra. Las inmunoglobulinas o anticuerpos son glicoproteínas que reconocen antígenos expresados en las superficies de los virus, bacterias y otros agentes infecciosos que pues tienden a, digamos, a entrar a nuestro cuerpo. Proteínas de reserva. Un ejemplo muy claro de estas proteínas es la ferritina, que almacena hierro en el interior de las células, y la caseína de la leche, que actúa como una reserva de aminoácidos. Pues a mí me pareció muy importante pues en la parte de las proteínas cómo diferenciar, o más bien decir qué son los aminoácidos, que son los compuestos orgánicos que se combinan para formar proteínas. Los aminoácidos ayudan al cuerpo a descomponer los alimentos, a que crezca, a reparar tejidos corporales, a llevar a cabo muchas otras funciones corporales debido a lo largo de nuestro crecimiento. También se puede usar como una super hiper mega fuente de energía.
La clasificación de los aminoácidos pues se clasifican en tres grupos que son los esenciales, que esos son los que no puede producir el cuerpo, pero entonces pueden prever de alimentos. Los no esenciales, que significan que nuestros cuerpos los producen, aun cuando no obtengamos de los alimentos para comerlos, y los condicionales, que por lo regular no son esenciales, pero excepto en momentos de enfermedad y estrés, como que pues sí nos servirán.